Muy buenos días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Hoy ya son las 10 de la mañana y empezamos un nuevo programa de Cuerpo Médico, aquí en los estudios de TV Perú, la señal que une a todos los peruanos. Y hoy un programa muy especial de la mano, como siempre, de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días amigos, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a un nuevo programa más de Cuerpo Médico. Ya estamos mitad de semana, pero súper listos para poder resolver todas sus preguntas y como siempre llegamos a todas las partes del Perú, costa, sierra y selva, a través de la señal de TV Perú, y agradecerle como siempre por las múltiples llamadas que tenemos y también por las redes sociales que nos están enviando sus preguntas. Ya saben que si tienen alguna duda en el programa pueden volver a verlo a través del Facebook y YouTube. ¿Y qué tema tenemos hoy día, doctor? Hoy día tendremos un programa muy interesante dedicada a la tiroides, una glándula muy importante que se encuentra en nuestro cuello en forma de una mariposa y que cumple muchas funciones importantes. No solamente produce una hormona que es la tiroxina, una hormona que circula por la sangre, que cumple muchas funciones en nuestro cuerpo. Nuestro metabolismo basal, tiene que ver con la función cardiovascular, con el apetito, con el sueño, con nuestra sensación térmica y obviamente puede tener muchas enfermedades. Puede funcionar en demasía, puede funcionar para abajo, lo que llamamos como el hipotiroidismo, puede agrandarse, puede achicarse, puede tener tumores, puede tener muchas patologías y de eso trataremos hoy en Cuerpo Médico. Así es, doctor. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que más de 750 millones de personas en todo el mundo tiene alguna patología en tiroides y que el 60% desconoce de ella. Así que en este programa vamos a dar cómo podemos diagnosticar o esos signos de alarma para ver si nuestro tiroides está funcionando correctamente. Son muchísimos los pacientes en nuestro país. Más o menos el 10% se admite que pueden tener algún problema con la función tiroidea y muchos de ellos en realidad no los conocen. Y hay este mito de que es un problema normalmente de mujeres y probablemente no sea cierto, ¿no? Es verdad, también afecta a hombres. Afecta 10 veces más a mujeres, pero cuando afecta a hombres es mucho más drástico. Y sabemos que si tenemos elevada esta hormona vamos a hacer hipertiroidismo y si la tenemos disminuida, hipo, y hoy día vamos a aprender cuál es la diferencia. Y como siempre, en Cuerpo Médico tenemos un enfoque multidisciplinario, extramuros, y tenemos a Paola en el Hospital Alberto Sabogal, donde veremos pruebas que se hacen para determinar el diagnóstico eficaz que realmente tenemos que tener cuando esta hormona, cuando esta glándula funciona mal, ¿no? Y también tenemos nuestro bloque de medicina tradicional con el doctor Jorge Cabrera, que nos va a enseñar sobre los alimentos que contienen yodo, porque este elemento nos ayuda a que funcione mejor la tiroides. Fantástico. Entonces, no se diga más, vamos al corte y ya regresamos para iniciar un nuevo programa de Cuerpo Médico hablando de la tiroides. Hoy Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la tiroides, una glándula realmente muy importante en nuestro cuerpo que se encuentra aquí en el cuello, más o menos es del aspecto de una mariposa como lo mencionamos, y que puede tener distintas alteraciones, cambios en el tamaño, nódulos, baja función, alta función y su repercusión en varias funciones del cuerpo es tremendamente importante. Mucha gente, de hecho, convive con esta falla funcional sin saberlo. Y para hablar de este tema, que estoy seguro es de mucho interés, sobre todo aquellas personas que tienen trastornos del sueño, subiditas de peso, que tienen pues decaimiento, o al revés, están súper heladitos y tienen hipertensión, tienen ojitos exaltados y demás, pues vamos a hablar acerca de la tiroides. Y tenemos la grata visita de la doctora Diana Flores, ella es endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora, a quien le agradecemos por su presencia en Cuerpo Médico. Buenos días, doctor.
Bienvenida, doctora. Un placer de tenerla acá y efectivamente vamos a aclarar con usted toda la función de esta glándula que nos regula toda la función del cuerpo, corazón, cerebro, etcétera. Y para eso vamos a dejar nuestros números de teléfono para que puedan dejar todas sus preguntas y ayudar a resolverlas. Al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777. Y también, por supuesto, nos pueden escribir a través de las redes sociales. Doctora Flores, a ver, vamos a comenzar el desarrollo del tema con un orden porque veo que hay muchos problemas derivados de función y de tamaño y de todo. La principal función de la glándula tiroides es producir una hormona, ¿no? Así como el páncreas produce insulina, el testículo testosterona, la tiroides produce tiroxina. Y esta hormona regula muchas cosas. ¿Qué son las más importantes funciones que cumple esta hormona, doctora? Claro, es un tema muy amplio y muy importante, ya que efectivamente la tiroxina es una hormona que nos va a regular varias funciones y entre ellas es la temperatura, también el estado de ánimo, la conducta cardíaca también, el metabolismo, ¿sí? Sobre todo en la parte de los lípidos, ¿sí? Y también el tema del peso, que se ve muy relacionado con las características que presentan para diferenciar patognomónicamente un hipotiroidismo de un hipertiroidismo, pero que no se da en todos los casos. Pero es importante también ver el tema del peso, porque algunas personas obesas o con gran cantidad de peso echan la culpa al hipotiroidismo y tampoco es así. Si hay un aumento de peso, porque todo se vuelve más lento, pero lo podemos regular con una alimentación correcta, ¿cierto, doctora? Exacto. Entonces es a veces una confusión entre el paciente el tener de repente obesidad y relacionarlo mucho con el tema de hipotiroidismo, cuando a veces es un problema aislado solamente de la obesidad y otro tema de la disfunción hipotiroidea o disminución de la función de la tiroides. Ustedes como profesionales especialistas en las glándulas, ¿qué problema es el más frecuente que aparece en esta glándula tiroidea? Los incrementos del volumen, lo que le llaman el bocio, o al revés, los problemas inflamatorios que derivan en falta de función. Actualmente, como hay un poco más de información, felizmente, y una parte preventiva, podemos diagnosticarlos o detectar desde casos subclínicos, clínica que casi es asintomática, pero que es muy importante. Entonces tenemos pacientes que llegan a la consulta ya para un descarte de enfermedad tiroidea y con ello sobre todo el antecedente del aumento de peso o la baja de peso que ellos presentan. Extremadamente, ¿no? A veces vemos pérdida de 10, 20 kilos en un paciente con hipertiroidismo y ahí sí hacemos alarma a eso, ¿no? Y generalmente cuando ya llegan con síntomas es porque ya ha transcurrido varios tiempo en el cual la hormona tiroidea ha tenido disfunción. Seguramente vamos a hablar mucho acerca de la función de la tiroides, para arriba o para abajo, los gorditos y los flaquitos, o los que realmente tienen trastornos en el sueño, tienen taquicardia, o sea, en los dos sectores. Pero una palabrita con respecto a los nódulos y a los tumores y al incremento del volumen de la tiroides, porque hay zonas endémicas donde esta tiroides ocupa una parte del cuellito y es una palpación de una glándula aquí, y también muchas veces uno se palpa un nodulito que puede ser cáncer, ¿no? Y esta enfermedad tiene que ser diagnosticada oportunamente. Y ahí hay un mensaje sobre todo a todos nuestros televidentes que tienen que en algún momento no considerar natural el tener un bultito en el cuello, doctora. Claro, es muy importante recordar que las enfermedades con nódulos tiroideos no se van a descartar o no se van a ver en la primera etapa. Muchas veces son los que detectamos en la consulta, ¿sí? Porque otros casos tienen un cuello corto o se puede ver un bocio o un aumento de la glándula tiroidea, en la cual es oportuno tener como estudio una ecografía. Y yo voy a contar un poquito mi experiencia porque, bueno, mis hormonas tiroideas están funcionando bien, pero me hicieron un chequeo y me encontraron justo un nódulo. Entonces, no siempre vamos a descartar solamente con los exámenes de laboratorio, sino también es importante la palpación, la ecografía. Bueno, me han realizado una biopsia, felizmente no es maligno, pero hay un nódulo que tenemos que tratar. Entonces es importante porque siempre hacemos solamente los chequeos de exámenes auxiliares de sangre, pero nunca una ecografía, que también es importante. Sí, yo creo que no hay que naturalizar ningún bultito en el cuello y menos en esta parte anterior del mismo.
Tenemos ya la primera llamada de Marisa, que nos llama desde Piura. Marisa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Me alegra de poder contactarme con ustedes y que me den esa valiosa información a la respuesta de mi pregunta. Mire, yo soy una paciente diabética. Como poco, me estoy midiendo, como bastante verdura, fruta, y sigo engordando. Mido 1,50 m y peso 73 kilos. Y no sé si será porque yo me inyecto insulina y me aumentaron una dosis más de insulina. No sé si por el cambio de insulina, pero también aparte de que ustedes se enfocan donde está la tiroides, también la tengo bien grande. Pero eso sí, mi familia me dice empapadita nomás, pero no sé si será debido a la tiroides o cómo saber. Muchas gracias, Marisa, por su pregunta. Muy concreto, es una paciente diabética que tiene sobrepeso y cree que si la tiroides está influyendo en ello. Claro, la relación entre diabetes y tiroides es muy frecuente, pero tener en cuenta que también el tratamiento que se lleva por la diabetes mucho puede influir también en el tema del peso, muy aparte de la alimentación, que es una evaluación cómo está llevando su régimen alimenticio y de todas maneras hacerse un examen de descarte de enfermedad tiroidea y una evaluación oportuna de la tiroides. ¿No? Siempre de la mano con la nutrición, que es tan importante para todos en realidad. Y tenemos otra llamada de Lourdes de Villa María del Triunfo. Lourdes, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Sabe qué? Yo quisiera saber cómo se llama. Yo tengo la tiroides hace 14 años. Ya, y yo estoy con ese tema de que adelgazo y bajo. Supuestamente me han dicho que tengo hiper. Y bueno, me hicieron en la biopsia salió todo bien, pero tengo 3 nódulos chiquitos y uno grande, y me mandaron a hacer medicina nuclear, de la cual me lo hice el 22 de febrero, y de la cual hasta ahorita no estoy medicada. Yo quisiera saber, la doctora, no sé qué me puede aconsejar. Sí, Lourdes, hemos escuchado tu pregunta, ahora la resolvemos. Muchas gracias por llamar. Aclaramos que todos tenemos tiroide, ¿no? Que a veces funciona bien, a veces funciona mal, y en este caso la paciente tiene hipertiroidismo. ¿Cómo la podemos ayudar, doctora? Sí, se hizo un último examen, no le entendí bien esa parte, pero bueno, en cuanto al hipertiroidismo, que es una disminución progresiva y rápida de pérdida de peso, generalmente en la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo, es debido que también ellos sepan de que la recuperación a la normalidad de la hormona tiroidea implica de la mano una alimentación saludable, porque así como el metabolismo ha estado acelerado en la primera etapa de la enfermedad que no estaba tratada, cuando ya empieza el tratamiento, el metabolismo se empieza a recuperar y a normalizar. Y si es que el paciente no lleva de la mano una buena nutrición, entonces puede tener una subida de peso como una pérdida de peso, dependiendo la fase cómo se encuentre. Doctora Flores, yo quisiera que nuestros televidentes conozcan de usted, que es una profesional y experta, chiquito nomás, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del hiper, o sea, del incremento de la función de la tiroides, y del otro lado, cómo se presentan los hipotiroidismos? Por favor. Generalmente en el hipertiroidismo lo manifiesto que es más frecuente es ojitos saltones, que es el esoftalmo, una glándula tiroidea muy visible, un temblor distal de las manos, que al momento de ponerlas distalmente muestran un temblor muy fuerte, una piel muy húmeda. Eso es lo característico de un hipertiroidismo. Y de un hipotiroidismo son pacientes que tienen una carita muy decaída, con edemas en la carita o en la parte baja de los pies, piel seca, ¿sí? Intolerancia al frío. En un clima de calor tienen frío. Esa es también una característica muy importante. Fantástico. Que hay que recordar. Tenemos otra inquietud de Claudio, que nos llama desde Andahuaylas. Bienvenido, Claudio. Adelante, por favor. ¿Claudio? Creo que no lo tenemos en línea. Sí, vamos a aclarar otra pregunta también, doctora, hasta que se comunique. Hablando del hipotiroidismo, ¿no? En las madres gestantes siempre escuchamos que durante la gestación aparece el hipotiroidismo. ¿Qué consecuencia podría traer el bebé que lleva dentro la mami? Claro, haciendo un paréntesis breve, eso, recordar que las enfermedades tiroideas no solamente las vamos a detectar en adultos, sino
que desde la edad congénita puede tener, o sea, desde los niños, de los recién nacidos, los adultos mayores con mucha más frecuencia, y tener en cuenta la etapa de la gestación, porque en realidad así como hay un dosaje de hemograma, de glucosa, debe haber un dosaje de hormonas tiroideas, porque muchos debutan en esa parte subclínica que es muy importante para el feto, para el producto en cuanto a su crecimiento. O sea, si no hay un dosaje y esta paciente tiene un hipotiroidismo que no ha sido tratado, puede tener problemas en el crecimiento, hacer un retraso del crecimiento intrauterino o tener problemas tiroideos per se. Qué importante esa pregunta, doctora, porque estamos viendo de que esta enfermedad aparece hombres y mujeres, más mujeres sí, pero desde que tú todavía eres un no nacido, y puede aparecer muy frecuentemente ya en mayores porque la función comienza, como en todo el cuerpo, a disminuir y hay que atenderse. Tenemos otra llamada de José de San Juan de Miraflores. Doctor Tejada, muy buenos días. Está Roxana, la doctora también, le está contestando. Mire, doctor, no sé si es mito esto que dice que todas las personas, o sea, con problemas de tiroides tienen ojos saltones. ¿Es cierto eso, doctora? Que sáqueme de duda. Y si la tiroides se opera. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo creo que son dos preguntas muy claves, muy concretas, pero que son muy buenas. Es muy frecuente tener esoftalmo en los pacientes con hipertiroidismo. Los ojos saltones. Ojos saltones cuando hay una causa autoinmune de Graves. Pero si es que hay una activación de las otras hormonas que son el ATPO, rápidamente este paciente va a recuperarse y no va a tener mucha clínica de un esoftalmo. ¿Qué cosa es HTPO? Es un anticuerpo de tiroperoxidasa. O sea, es problemas de anticuerpos. Claro, son problemas de anticuerpos. Muy bien. Y doctora, y llegando también al tema que justamente estábamos hablando de los niños, ¿se hace algún tipo de dosaje para ver si este neonato tiene hipotiroidismo congénito y por qué es tan importante saberlo? ¿Cómo afecta al niño? Claro, efectivamente, sobre todo los pacientes que tienen ya antecedente de hipotiroidismo la madre, tiene que hacerse un screening a las 48 horas, que es el de talón, y se ve de acuerdo al grupo etario. Si es mayor de 10, entonces este bebé tiene que recibir un tratamiento desde inicio, porque de lo contrario va a tener problemas tanto en el coeficiente intelectual como en su crecimiento. Muy bien, doctora. Y ahora tenemos una llamada de Santa Anita. Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señorita. Disculpa, quisiera preguntarle porque tengo un hijo ya de 24 años. Lo he estado haciendo tratar en el Hospital Bravo Chico, lo llevé a que le hagan los exámenes, ¿no? Porque tiene, me dijo el doctor, el cuello cilíndrico, no sé cómo me dice, porque es un poco abultadito, pero todo, ¿no? Todo el redondo, un poco. Y él ahora, pasa que los ojos un poco, él sabe que lleve un poco saltones. Y ahora le falta como le faltara el aire, así como un asma. ¿Puede ser eso también? Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta, doctora. ¿Nos podemos ayudarla solamente con estas cositas clínicas que nos ha dicho? Sí, bueno, tiene la clínica de un paciente con hipertiroidismo y tiene que ser tratado inmediatamente, ¿no? Sobre todo para tener mayor precaución en la parte cardíaca. Sí, porque aumenta la frecuencia cardíaca. Exacto. Y en algunos casos están cansados porque siempre están acelerados, ¿no? Porque dice el hipotiroideo se cansa, pero el hiper también, porque es como que está en actividad todo el tiempo. Muy bien. Tenemos otra inquietud de María de San Juan de Miraflores, de San Martín de Porres. Adelante, por favor, María. Aló. Adelante, Aló, María. buenos días. Muy buenos días, María. Buenos días, doctor. Estaba llamando porque yo tengo hipotiroidismo. Ya, me he mandado sacar una ecografía y me han salido unos pequeños nódulos. Todavía no he ido a mi doctora, pero la endocrinóloga, la ecógrafa me dijo que iban a estar en unos pequeños estudios por esos nódulos pequeños. Quería saber si es peligroso. Muy bien, María. Usted está medicada con hipotiroidismo, ¿verdad? Sí. Okay. Y yo aparte tengo mi mamá que también le habían operado de unos pequeños nódulos también. Perfecto. Muchas gracias, María. Doctora Flores. Sí. Bueno, la presencia de nódulos no necesariamente va a ser hereditario.
pero al encontrar nódulos tenemos que ver las características de estos nódulos, si tienen características de benignidad o malignidad, de acuerdo a la clasificación TIRAS que da una ecografía. Entonces, muchas veces estos solamente necesitan ser observados cada 3 o 6 meses, dependiendo las características, pero si tenemos un nódulo que es más de 1 centímetro, es mejor hacer una biopsia. Doctora Flores, el agrandamiento de la glándula y los nódulos no implican que uno tenga hiperfunción o hipofunción. Puede ser de las dos partes, ¿no? O sea, una persona puede tener bultitos y puede tener agrandamiento de la glándula y tener hiperfunción, o al revés. Puede haber hipofunción con bultitos. O sea, van por cuerdas separadas los trastornos del volumen y de los nódulos que del tema de la función, que es donde casi siempre nos concentramos, porque cuando hablamos de la tiroides, hablamos o que eres gordito, o eres alguien que tiene fatiga, tiene mucho sueño, aletargado, hipo, o el aceleradito con los ojos saltones, que es el hiper, ¿no? O tener el nódulo y nuestras hormonas funcionar bien. También. Como es mi caso, por ejemplo, tengo el nódulo y nunca me diagnosticaron, porque siempre hacemos el examen, como vuelvo a repetir, de sangre, pero es importante siempre chequearse el cuello. Sí, y tener en cuenta, como lo mencionaron al inicio, de que los varones también tienen que tener una evaluación, porque es mucho más, digamos, tiene un estirpe un poco más agresivo que en las mujeres. Nos ha quedado una lección, ¿ah? Varones y niños. Porque fíjate, no están en nuestro radar. Siempre hipotiroidismo, mujeres y en una edad determinada, ¿no? Y nos dejamos y nos olvidamos de lo importante que puede ser en el desarrollo de un niño, de un neonato, o en los hombres, en los cuales puede ser más grave, ¿no? Efectivamente. Bueno, y tenemos otra consulta de William, que nos está llamando desde La Molina. Adelante, William, por favor. Buenos días, doctores. Tengo una hija de 20 años que tiene hipertiroidismo y hace 2 meses tomó el yodo para revertir esta situación. Quisiera preguntarle a la doctora en qué tiempo se va a normalizar su organismo, ¿no? O cuál es el tiempo promedio, porque ya pasaron 2 meses y todavía no se ve resultados, ¿no? Gracias. Muchas gracias, William. Doctora Flores. Claro. Eso es muy importante también saber acerca del tratamiento con yodo que recibe un paciente con hipertiroidismo, pero también saber que debe haber una dosis adecuada de acuerdo a una captación de yodo que se hace previo al tratamiento con yodo. Entonces, posterior a eso, teniendo una buena dosificación, se tiene que esperar unos 2 a 3 meses para hacer un nuevo dosaje. De todas maneras, hay que ver la evaluación clínica. Y se vuelve a colocar yodo si en caso lo volviera a necesitar, ¿cierto? Claro, sí. Si es que no ha habido una dosificación adecuada al inicio, se puede volver a poner yodo. Yo creo que es muy interesante eso que estamos conversando acerca del yodo. Ahora tenemos una sección dedicada casualmente a la medicina tradicional, hablando del yodo y la suplementación, porque son las endémicas donde el yodo falta y el problema de la tiroides está patente en una población importante que tenemos que atender. Pero vamos al corte y ya regresamos más con Paola, que está en exteriores en el Sabogal, para ver las pruebas que tienen que verse alrededor de los trastornos de la tiroides. Ya volvemos. Cuerpo Médico ha dedicado el día de hoy un programa especialmente para hablar de la tiroides. Y tenemos, como ya es costumbre en todos los programas, un enfoque multidisciplinario y estamos con Paola en el Hospital Alberto Sabogal. Buenos días, Paola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Doctora Rosana, buenos días. Bueno, ustedes han estado hablando durante toda esta parte, el inicio del programa, sobre la tiroides y algunos exámenes para diagnosticar las diferentes patologías relacionadas a ella. Pero aquí lo vamos a ver en vivo y en directo en el Hospital Alberto Sabogal. Estoy acompañada del doctor Eddie López, médico endocrinólogo. Estamos en el área de procedimientos donde se realizan las biopsias de tiroides, porque queremos saber, doctor, en qué casos ustedes ya recomiendan al paciente o a la paciente en este tipo, realizarse una ecografía como estamos viendo. ¿En qué situaciones? Buenos días con todos. En primer lugar, primero mencionar que el nódulo de tiroides es muy frecuente en la población. Por eso es que no existe, digamos, un programa donde se indique que todos los pacientes deben hacerse ecografías de tiroides.
suele haber circunstancias bien específicas. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene síntomas de, por ejemplo, sensación de bulto a nivel del cuello, cuando tienen problemas de pasar alimentos, lo que se denomina disfagia, o tienen problemas con la voz, que se llama disfonía, o casos más avanzados cuando tienen dificultad para respirar, que es la disnea. En esas circunstancias, y obviamente previa una evaluación médica, el médico evalúa, examina y ve la necesidad de indicar una ecografía de Claro, tiroides. después de pasar por un examen clínico, ya ustedes pueden determinar si es necesario una ecografía u otro examen adicional. A ver, estamos ahora con Elisa, y es nuestra paciente el día de hoy. Le están realizando en este momento el procedimiento que es la ecografía. Bueno, el procedimiento de la ecografía tiene que ser realizada por un médico profesional capacitado en el tema. Y básicamente en la ecografía lo que vemos es, uno, confirmar la sospecha de que hay un nódulo de tiroides y asegurarnos que ese nódulo está ubicado dentro de la tiroides. ¿Para qué más nos sirve la ecografía? Que justamente al observar algunas características que el médico va a evidenciar en la ecografía, va a poder estratificar o determinar si ese nódulo tiene alguna sospecha de que este pueda ser alguna patología maligna o cáncer. Ese es el objetivo principal de hacer los estudios ecográficos, porque lo que nos importa es detectar precozmente lo que se llama el cáncer de tiroides, aunque existe también otras circunstancias donde, por ejemplo, se evalúan quistes de tiroides, que son patologías benignas. Claro, y todos estos valores se van viendo en la pantalla que está allí. Sí, justamente en ecografía se evalúan bastantes parámetros, como el tamaño, algunas características como los bordes, si está cerca de estructuras como, por ejemplo, la tráquea, el esófago, o sea, si está cerca de la piel también. Ahora, ¿qué pasaría, doctor, si este nódulo es muy pequeño? ¿Aún es posible detectarlo con la ecografía o ya haría falta otro tipo de examen? Justamente los nódulos de tiroides son aquellas patologías que se ven muy bien con las ecografías de tiroides. Al estar la tiroides cerca a la piel, el ecógrafo tiene la capacidad de poder detectar nódulos tan pequeños que no lo puede detectar ni siquiera una resonancia magnética. Así que el mejor examen para hacer el estudio del nódulo de tiroides o cualquier patología de tiroides es la ecografía. ¿Qué preparación previa debe tener el paciente antes de someterse a este examen? Para una ecografía en sí no requiere ninguna preparación, ya que es un procedimiento ambulatorio, es no invasivo porque no implica realizar ninguna intervención, manipulación, más que pasar el transductor, como lo dice la doctora, sobre la región cervical o el cuello del paciente, ¿no? Entonces no es nada invasivo, no tiene que tener una preparación, no requiere ayunas, entonces solamente el paciente tiene que acudir a su evaluación nada más. Claro, a su cita programada y ya está. Ahora, aprovechemos en hablar un poco de la biopsia también, ya que veo la aguja. Claro. Entonces, como ya mencioné, el objetivo es descartar lo que se llama el cáncer de tiroides, que es nuestro objetivo principal. Por eso aquí en el Hospital Sabogal tenemos un equipo de varias especialidades que nos abocamos a eso, ¿no? Entonces, la primera parte es realizar la ecografía de tiroides y ahí, como mencioné, hacemos la estratificación. Entonces, vemos algunos nódulos que tienen más sospecha de que esto pueda ser cáncer. Entonces, aquellos nódulos que tienen mayor sospecha los mandamos a un procedimiento que se llama punción aspiración con aguja fina o la llamada biopsia de tiroides, que en sí también no es un procedimiento muy invasivo, ya que solamente requiere de la aplicación o de la infiltración de una aguja bien pequeñita, que en sí es muy pequeña, incluso más pequeña que una vacuna. Con esa aguja se ubica el nódulo tiroideo justamente con el apoyo del ecógrafo, se extrae una célula, se hace una aspiración y lo que resulte de esa aspiración se envía al análisis microscópico con otro especialista que es el anatomopatólogo. Y de esa forma el médico anatomopatólogo va a ver, ¿no? Si esas células que hemos obtenido del procedimiento tienen alguna sospecha de malignidad o es totalmente benigno. Durante el programa, doctor, mis compañeros en el estudio han estado hablando que generalmente se suele asociar la tiroides más a las mujeres. Ustedes que realizan este examen a diario, ¿qué porcentaje de varones también acuden a hacerse alguna ecografía? Sí, justamente es algo particular, es cierto. Las pacientes mujeres tienen más frecuencia de patologías de tiroides, tanto porque esta pueda funcionar más o menos, lo que se llama el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Pero también se ha visto que estas patologías como los nódulos de tiroides también se frecuentan en las pacientes mujeres, sobre todo a edades medianas como los 20 y 40 años. Pero hay algo característico, los pacientes varones son los que tienen por ahí tal vez más riesgo de que ese nódulo pueda ser más sospechoso de cáncer. Pacientes mujeres no tanto, pero es más frecuente en ellas. Perfecto, ya para finalizar, a ver, ¿cuál es el diagnóstico de Elisa? Bueno, nuestra paciente Elizabeth, ella tiene el diagnóstico de un nódulo tiroideo de 8 milímetros, que luego de la evaluación con la ecografía vemos que no tiene características de malignidad,
Es un nódulo regular, sus bordes totalmente regulares. Es pequeño, entonces es un nódulo que no requiere por el momento una biopsia de tiroides. Eso es lo que se hace en la ecografía. No requiere la biopsia y lo que vamos a indicarle ahí es una observación periódica. Lo que sí hay que observar para ver que en el futuro ese nódulo no vaya a crecer, ¿no? Porque si crece, tiene alguna nueva característica de sospecha, ahí es donde tenemos que indicar la biopsia de tiroides. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctores en estudio, ya vemos la importancia de acudir a nuestras consultas y a nuestras pruebas cuando el médico así lo indique. Sin duda, Paola, yo creo que muy claro, muy aleccionador la utilidad de la ecografía para ver el tamaño, los nodulitos, y cuando hay sospecha, como lo hemos visto, indoloro, muy rápido y muy eficaz, ya podemos diagnosticar un nodulito que puede ser cáncer, y como tú has contado tu propia experiencia, pues uno tiene que ir controlándose normalmente y uno tiene su vida normal si está sujeto a que realmente no exista nada. Y bueno, como le hemos venido hablando, doctora Rosana, también vamos a hablar acerca del yodo, ¿no? Porque tenemos lugares en el Perú donde este yodo es deficiente y hay pues zonas endémicas donde hay esta patología, esta enfermedad de la glándula tiroides, ¿no? Efectivamente, doctor, ahora vamos a estar con nuestro doctor Jorge Cabrera, que nos va a presentar la importancia del yodo en nuestro bloque de medicina tradicional. Muy buenos días, Roxana, doctor Alberto. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y sobre todo poder traerles a todos los televidentes información académica, científica, qué es lo que hemos encontrado en las diferentes revisiones que hemos hecho en las bases de datos y que nos pueden ayudar en este tema de la tiroides, ¿no? Un tema que nos resultó un poco difícil, pero pudimos encontrar algo de información. Y para empezar, hace poco una señora que nos apoya aquí en el programa, ¿no es cierto?, que es de la Amazonía, cuando vio que saqué esta planta, de inmediato la reconoció, doctor Alberto. Me dijo, has traído puspo poroto. Exactamente, puspo poroto. ¿Puspo? Poroto. Poroto. Los amigos de la Amazonía que seguramente están viendo el programa la van a poder reconocer. Es una planta introducida, doctor Alberto, Roxana. Es una planta que viene ya del Asia, pero que se ha naturalizado en la selva. Quiere decir que los amigos amazónicos van a reconocerla ya como si fuera propia, aunque, como decimos, es una planta introducida. Encontramos algunos estudios referidos a esta planta llamada Cajanus cajan. Es una planta de la familia de los frejoles, como ustedes pueden ver aquí. Hemos ya sacado algunos frijolitos, ¿no es cierto?, que forman parte de esta planta, de los frutos. Sin embargo, hay algunos estudios referidos a las hojas y a las flores que tienen propiedades muy importantes para proteger a la tiroides de procesos oxidativos, de daño a nivel del epitelio de la tiroides. Entonces, los profesionales médicos, por ejemplo, tienen aquí una importante fuente de investigación para poder inclusive poder recomendarles tal vez a algunos pacientes el uso del puspo poroto. Doctor, ¿y cómo lo utilizamos? ¿Estas hojitas las servimos como un té, una infusión? La investigación que nosotros hemos encontrado se refería a un extracto acuoso, hidroalcohólico también. Generalmente tenemos que referir esto que algunas, las plantas que tienen partes blandas, como por ejemplo las hojas, que son muy blandas, muy livianas, se trabajan a manera de infusión, Roxana, doctor Alberto, ¿no? Puspo poroto. Puspo poroto, o llamado también frejol de palo. Hay que también mencionar esto. Por acá tenemos también a la cúrcuma, ya la hemos presentado en alguna otra oportunidad, porque la cúrcuma es una planta, también viene del Asia, llamada cúrcuma longa, y también tiene estudios muy interesantes la cúrcuma, porque tiene un componente dentro de su rizoma llamado curcumina. La curcumina es un poderoso antiinflamatorio, es lo que refieren las investigaciones que nosotros hemos podido encontrar, y esto tiene que ver también con un nivel de protección de la glándula tiroides. Tiene la curcumina, para los profesionales médicos que ven este tema, tienen pues aquí una interesante fuente de búsqueda y de información para este tema específico de la tiroides, ¿no? No tenemos que olvidar, doctor Alberto, Roxana, hemos encontrado también en las búsquedas que hemos hecho en las bases de datos una planta asiática llamada Nigella sativa.
esta niguela sativa llamada ajenús en algunos lugares del Perú y también conocida internacionalmente como el comino negro. Es una planta muy interesante que también merece una revisión por parte de los profesionales de la salud porque tiene un compuesto llamado timoquinona que justamente ayuda a regular, lo estamos viendo justamente ahorita en las imágenes. Usted puede ver que son unas semillas negritas. Esta niguela sativa ayuda precisamente a regular tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo según la información que nosotros hemos encontrado en revistas académicas. Y finalmente queremos hablar de estos dos productos que tenemos aquí. ¿Quién no ha comido alguna vez una ensalada? Rabanito. Rabanito, qué rico. Doctor, yo me voy a acercar a ver a la mesa porque soy un poco curiosa en aprender Nabo y un rabanito, poquito ¿no? más. Bueno, Bueno, está el Roxana. rabanito, Tenemos todo el mundo lo conoce. Un rabanito y acá tenemos un nabo, que son alimentos ricos en yodo. De por sí, seguramente tú también, Roxana, alguna vez has tenido oportunidad de comer ceviche. Claro que sí. Y te han puesto un alga ahí, ¿no? Sí, Un yuyo, el ¿verdad? yuyo, por Del supuesto. género gigartina. En general, las algas tienen un buen contenido de yodo. Si nosotros también quisiéramos, por ejemplo, añadir yodo a nuestra dieta, podemos recurrir a la familia de las brasicáceas. Aquí tenemos, por ejemplo, el nabo, Brassica napus, una planta introducida, y el rabanito, Raphanus sativus. ¿Por qué es importante, Rosana, mencionar los nombres científicos? Tan Porque difíciles. hay muchos profesionales de la salud que están viendo el programa, eso me consta, y con estos nombres científicos se pueden profundizar las investigaciones respecto a algunas plantas que puedan servir para ampliar el repertorio terapéutico de los profesionales de la salud. Poder buscar las revisiones y cómo ayudar. Y yo te quiero hacer una consulta. ¿Y los encurtidos? Los encurtidos son muy interesantes. Es una forma de poder preservar el alimento porque al añadirle, por ejemplo, vinagre, estamos nosotros reduciendo el pH. Cuando reducimos el pH, inhibimos el crecimiento de bacterias. Y nuestros alimentos pueden durar más, pero hay que tener cuidado. ¿Con quiénes? Con El azúcar, por ejemplo. Con ¿no? los diabéticos, entonces no todos lo Exactamente. podemos comer y también con los hipertensos por el tema de la sal. Así es, el tema de la sal, que ya es un tema pues, con el que hay que tener bastante cuidado, pero sin embargo, Roxana, tanto el nabo como el rabanito, hay información disponible muy interesante y, por ejemplo, las podemos comer crudas, ¿no? Claro, ¿Qué qué es rico. lo que se recomienda últimamente para poder aprovechar todos los componentes que podrían de repente sufrir algún tipo de deterioro por el tema del calentamiento o el tema de la temperatura, ¿no? Que le podamos infundir a uno de estos alimentos? Y cuando tenemos encurtido también absorbemos mayores nutrientes. Exactamente, ¿no? Porque el vinagre y otros compuestos que, por ejemplo, se puedan utilizar para este tipo de extracción, lo que van a hacer es ayudar a extraer en mayor medida los componentes que puedan tener estos alimentos. Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido muchísimo. Yo llegando a casa voy a hacer mi encurtido para ayudarme Y nos con el avisas qué tema tal, del Rosana. yodo. Qué rico Nabo que está. y rabanito. Y bueno, y el nabo y el rabanito lo estamos tocando con mucho interés, yo creo que con estos consejos, porque, como usted sabe, doctora, este suplemento de yodo es importante para que se produzca en el interior del cuerpo la hormona tiroidea. Entonces, cuando hay deficiencia en la dieta de yodo, no hacemos tiroxina y con ello toda la cascada de situaciones que tenemos que ver con esta glándula. Doctora, hablando de las funciones de la tiroides, siempre hablamos de la producción de esta hormona tiroxina, pero también participa en algo, en la regulación del calcio. ¿Podría explicar algo acerca de lo mismo o no? Claro, o sea, tenemos la glándula tiroidea, que es la productora de hormonas tiroideas, pero también detrás de la glándula tiroidea está la glándula paratiroides, que es la que nos ayuda a la absorción de lo que es calcio. Entonces también es importante tener una evaluación. Cuando Si hay, es no- que tenemos un cuando hay problema de normalmente calcio. problemas en la tiroides, ¿podrían afectarse acciones de la calcitonina o de la paratiroides para alterar funciones adicionales del calcio o no? En realidad no. Es muy importante en el tema ya cuando se diagnostica cáncer de tiroides y para la cirugía, para ver el proceso postoperatorio generalmente. ¿Hay alguna dieta especial, por ejemplo, para el paciente con hipotiroidismo, por ejemplo? Alimentos que proporcionen más yodo. Ya. ¿Sí? Y haciendo un paréntesis también, de repente lo van a tocar, pero también es importante que cada grupo etario tiene una dosificación adecuada de yodo, así como en la etapa gestacional que requerimos más yodo, porque tenemos que tener una concentración de 150 de yodo al día.
Otro tipo de personas que no son gestantes puede ser 100 al día. Entonces, alimento y esta porción de alimento que tenemos que tener diario es adecuado para tener una función adecuada también. Muy bien, doctora. Y tenemos otra llamada, Zulema de Santa Anita. Buenos días, Zulema. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora. Doctora, lo que quisiera saber, mire, yo tengo un familiar que tiene 70 años, paciente mujer, hasta antes de la pandemia. Ella estaba, tenía como enfermedad de fondo una fibromialgia. Lo que pasa es que ahora en la pandemia ella se le ha comenzado a caer el cabello. Ha tenido tratamiento dermatológico y a pesar de que ha tenido tratamiento dermatológico, se le sigue cayendo el cabello. Entonces nos han enviado al área de endocrinología. Y en endocrinología, hasta antes de la pandemia, a ella le realizaron este examen de tiroides y ella todo salía negativo. Entonces ahora me han enviado a hacer nuevamente este examen de tiroides, en el cual me está demorando en salir el resultado, pero el cabello se le sigue cayendo y el doctor me dice, presumiblemente sea tiroides. Tiene que ver algo con la caída de cabello, tiene sudoración bastante a nivel de la nuca, la espalda, y de la cintura para arriba toda la espalda y la nuca. Hay bastante sudoración. Ya, muchas gracias, Zulema. Ahora vamos a responder tu pregunta, ¿no? Estas características de sudoración, caída de pelo, ¿son algunas características? Son algunas características, pero están menos frecuentes en la enfermedad, ¿sí? Se tiene que hacer un screening de todas maneras de enfermedad tiroidea, pero más la caída de cabello más tiene que ver con otras causas. Y es importante también aclarar a todos nuestros televidentes de que no todos los problemas tampoco derivados de la pérdida del cabello, del nerviosismo, de esa fibromialgia, son implicados con la tiroides. Puede que sí, puede que no, para eso se hacen los exámenes. Y tenemos otra consulta de Cris que nos llama de San Martín de Porres. Sí. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Una consulta. Quiero que me pueden dar mayor información sobre mi diagnóstico que tengo, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. Yo actualmente no estoy medicada, pero siempre cuando me evalúan el factor, el anti-TPO o peroxidasa, salgo fuera de rango. Perfecto. Muy buena pregunta, Cris. Sí. En realidad, la tiroiditis Hashimoto es una entidad que para muchos suena Hashimoto, cualquier nombre, a difícil, pero en realidad deriva en un hipotiroidismo al final, ¿no? Claro, es una de las causas más frecuentes que encontramos, que es la autoinmune de Hashimoto, que quiere decir que el sistema inmunológico ha captado las hormonas tiroideas como algo ajeno y lo ataca, por eso es que hace una disminución de la función, pero también existen otras causas. Pero ¿podría haber un síndrome de Hashimoto, una tiroiditis Hashimoto sin hipotiroidismo o siempre hay hipotiroidismo? ¿Siempre hay baja función al final? No. En algunos casos se puede detectar anticuerpos positivos con hormonas tiroideas normales. Entonces hay que hacer un seguimiento. Ok, doctora. Y tenemos otra llamada de Julia de Los Olivos. Buenos días, Julia. Buenos días, doctores. ¿Cuál es tu consulta? Te escuchamos. No es tanto una consulta, sino es un pedido. Yo soy operada hace 10 años de la tiroides, un lado porque tenía un nódulo. Entonces estoy tomando la medicina, la levotiroxina. En el CAP de Luis Negreiros nos atiende solamente un médico general, no nos atiende el especialista. Tal es el grado que en una oportunidad un médico, no voy a decir nombre, me aumentó, me hice unos análisis y me aumentó la dosis. Cuando era todo lo contrario, tenía que disminuir porque cuando me aumentó, doctor, yo hacía, era como un robot, no tenía pares. O sea, inclusive hasta mi forma de hablar, hablaba y comencé a temblar. Sí, claro. Cuando yo me fui después, como estaba así, yo me sentía muy mal, tenía que ir a un médico particular. Me dijo, señora, me dice, usted está volando, usted tiene que bajar. ¿Por qué aumentó? Gracias. Eso es lo que me han dicho en Sí, le entendemos claramente la pregunta y eso puede suceder, doctora. A veces, en realidad, la carencia de especialistas se pueden dar en muchos hospitales, sobre todo en el interior del país,
Y bueno, el médico internista también está calificado. Obviamente podrían haber inadecuadas indicaciones, como es su caso, donde había una sobredosificación, pero eso es cuestión de regular y encontrar al médico que oportunamente le va a solucionar ese problema, porque eso es cuestión de regulación versus los síntomas y cómo salen los exámenes de laboratorio. Yo creo que ahí hay que tener un poquito de paciencia y estoy seguro que va a encontrar al especialista adecuado, y reconocemos que el sistema a veces no es perfecto, pero hay que mejorarlo de todas maneras. Así que yo creo que el tema está resuelto por ahí. Vamos al corte y ya venimos con la última parte de Cuerpo Médico hablando de este interesantísimo programa dedicado a la tiroides. Bueno, ya estamos en el último bloque, tenemos tantas preguntas y tantas inquietudes que el programa realmente nos quedó corto. Pero bueno, tenemos que hacer ya un resumen porque lo que queremos dejar a todo nuestro público televidente es una orientación en salud, porque este programa no pretende tratar pacientes, sino orientarlos para que acudan a un profesional, como hemos escuchado en la última pregunta, insinuación de que el sistema a veces no tiene la dosis perfecta con el médico perfecto, lo reconocemos, pero igualmente, consciente de ello, hay que ir a buscar ayuda a un profesional porque la dosis no se ajusta. Doctora Flores, algo acerca de la prevención, de la herencia y de la dieta. ¿Qué hay al respecto de eso para prevenir los problemas de la tiroides? Claro. Si tenemos antecedentes familiares, sobre todo maternos o por la línea de la mujer, tiene que hacerse un seguimiento y una evaluación oportuna, si bien es al nacimiento o a los 10 años de vida. De lo contrario, hacer también una alimentación adecuada, que no debe de faltar lo que es el consumo de pescado o los alimentos que están cerca al mar, que tienen y aportan bastante yodo. Doctora, y en cuanto a niños, ¿cómo podemos diagnosticar? A veces el niño está más cansado. ¿Qué otras características vemos en el rendimiento del colegio? ¿Cómo podemos ayudar a esa mamá que nos esté escuchando para ver, de repente mi hijo puede tener hipotiroidismo o hiper y necesito llevar al hospital? Esa pregunta me parece sumamente interesante, doctora. De verdad, yo insisto con lo que dijimos al comienzo del programa, ¿no? Cuando uno ve el problema de tiroides, piensa mujeres, inclusive con sobrepeso, ¿no? Ya casi hasta tenemos un molde, tiroides igual, señora mayor con sobrepeso. Y hay muchas cosas al revés, distintas, y el tema de niños me parece un gran mensaje, doctora. Sí, es un gran mensaje porque, como lo recalco, primero tener antecedentes familiares, que sí o sí nuestro niño tiene que tener un seguimiento, una observación mucho más en su estatura, su crecimiento, en su peso, en su coeficiente intelectual, cómo se está dando en el transcurso del tiempo en cuanto al colegio. Y sobre todo, importantes, mamás, el diagnóstico de dosaje que lo hemos mencionado al principio, porque si tenemos y lo diagnosticamos después a los 3 meses, ya ha habido un daño en el cerebro y podemos tener un retardo mental y también el crecimiento, pérdida de la audición, que a veces no se dice. A ver, yo tengo 2 preguntas más. Una pregunta es con los viejitos. Los viejitos, conforme pasan los años, debo asumir, como uno funciona menos su páncreas, menos su testículo, menos también su tiroides, hay una suerte de menos función tiroidea. ¿Tiene que ser suplementado o admitirse que un adulto ya viejito tiene falla en la función tiroidea y con ello podría mejorar, por ejemplo, algunos aspectos de la calidad de vida de los adultos mayores? Claro. En adultos mayores hay que tener en cuenta, mayores de 60 años ya deben de hacer un dosaje de hormonas tiroideas para descartar alguna mala función, sobre todo hipotiroidismo, que es más frecuente. Tener en cuenta que los valores referenciales para un adulto mayor no son iguales que un adulto joven, ¿sí? Se toman generalmente más de 7 de un valor de TSH para iniciar un tratamiento, porque también podemos repercutir en la parte cardíaca. O sea, no son los mismos valores de referencia que vienen en el laboratorio para jóvenes. O sea, cuando son viejitos yo debo admitir que la TSH podría ser un poquito mayor de oficio sin que tengan que medicarlo. Pero suplementarlos es malo por el tema cardiovascular. Suplementarlos no, básicamente tener la misma dosificación de yodo tal igual que el adulto, teniendo en cuenta que la fisiología del adulto mayor cambia. Y una chiquita del estribo, los gorditos. Los gorditos hacen dieta y siempre están preocupados. Dicen, no estaré mal de la tiroides, no estaré mal de la tiroides, porque todos están muy preocupados en tomar
tiroxina o algo que haga que su metabolismo se aumente para hacer más fácil la dieta. ¿Qué le podríamos decir a los gorditos que quieren suplementarse tiroides? Bueno, uno es no automedicarse, ¿sí? Dos es tener en cuenta que la alimentación tiene que ser evaluada también por un nutricionista porque a veces no todo lo que hacen lo están haciendo bien. Y tres, la dieta va de la mano con el ejercicio y o un dosaje de hormonas tiroideas importante. Y también me están preguntando por acá por interno, tienen sus consultas, doctora. Dice que sí, los de hipotiroidismo también pueden consumir lácteos, ¿tiene algo que ver? ¿Está contraindicado? Disminuye un poco la absorción, sobre todo para el consumo de la levotiroxina, que es el tratamiento para el hipotiroidismo. Entonces, si hay un consumo de lácteos, es preferible que sea 3 horas después del consumo del tratamiento. O por las noches pueden consumir los lácteos y al día siguiente tomar el tratamiento de la levotiroxina para mejorar la absorción. No está contraindicado, pero lo tomamos después de nuestra medicación. Y hay otra diría, situación que es muy demandada, que es los estudios de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Mucha gente está tratando de buscar hijos y el 15% de ellos se encuentra con problemas para concebir. Y problemas de la glándula tiroides también pueden estar vinculados a los problemas de producción de espermatozoides y en las mujeres también para procrear. ¿Algún alcance, algún mensaje a las mujeres que están buscando hijos y que tienen que chequearse la tiroides? Sí, actualmente, bueno, la mayoría por el tema de la educación que está muy bien, dejamos a veces la fertilidad para una edad un poco mayor, donde tenemos mayor dificultad y de todas maneras tiene que haber una evaluación de hormonas tiroideas, teniendo en cuenta que la TSH es preferible que sea menos de 3 para tener un mayor chance a la fertilidad. Y las que están tomando su hormona tiroidea y se han enterado que están gestando, no dejarlas, porque ahí está el temor, ¿no? Muchas se dejan de medicar y al contrario, hacen más daño al bebé que está por dentro. Y doctora, habíamos escuchado un tema del yodo, que había una persona hipertiroidea que estaba consumiendo yodo. ¿Esta persona hipertiroidea, puede pasar a hipotiroidea? Claro, el tratamiento de yodo es para normalizar o baja la función de la glándula tiroidea. Y tener en cuenta que un paciente que es tratado con yodo por lo menos tiene que esperar 1 año, la paciente mujer, en quedar embarazada, porque de lo contrario podría haber un riesgo en el producto. Muchas gracias, doctora. Yo creo que las inquietudes han sido muchísimas. Hemos hablado de muchos temas diversos porque el tema da para muchísimo más. El impacto en el sueño, en la sexualidad, en la fertilidad, en el peso, en todo. Así que muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por su sintonía. Ha sido un programa realmente muy dinámico. No se olviden, el día de mañana vamos a hablar acerca de la bulimia aquí en Cuerpo Médico y no hay tiempo para más. Hasta el próximo día y conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.